este tema del cambio climático es intrínsecamente complicado. Entonces yo voy a hacer un intento de aligerarlo lo más posible. Ahí voy a tener que usar cierto tipo de términos técnicos y demás, pero no me voy a clavar en la parte técnica. Voy a tratar de explicar un poco por qué nos debe de importar y si sabemos que realmente existe, porque hay gente que pone en duda que exista, y voy a darles información que demuestra que sí existe sin ninguna duda, y luego qué nos importa y después qué podemos hacer, tanto a nivel del gobierno como a nivel de cada uno de nosotros como ciudadanos. Primero les voy a platicar sobre como que la historia, el currículum vitae de un cierto personaje que es muy importante para nuestra existencia, y luego les voy a comentar cómo es que hemos estado afectando a este personaje. Este es el personaje. Este personaje los griegos le llamaban Gaia o Gea, que es como se le sigue llamando todavía, ¿no? Gaia es nuestro planeta y ahí vivimos nosotros. Entonces les voy a primero platicar un poquito como que el currículum de este personaje, de esta persona que se llama Gaia. Tiene como 4.600 millones de años. ¿Cómo sabemos? Siempre que alguien les diga un dato, pregúntense cómo sabe, de dónde sacó esa información. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por la composición radioactiva de una serie de minerales, porque se sabe la velocidad a la que esos minerales se degradan radioactivamente, y viendo la razón de las dos cosas, de lo que ya se degradó con respecto a lo que no se ha degradado, se pueden calcular las edades de las piedras. Entonces, las edades de las piedras más viejas de nuestro planeta es esto. 4.600 millones de años son un montón de millones de años. Bueno, esto es lo que le estaba platicando el doctor Sarucán. Aquí están los 4.600 millones de años, pero imagínense que lo vamos a ver como un solo año, que lo vamos a hacer la escala de un solo año. Esta línea negra que está aquí son como se han estimado los climas en la historia de la Tierra, como se estiman usando una serie de métodos que tienen que ver con la composición química de las piedras, y luego posteriormente con otras cosas que voy a mencionar. Pero vean cómo ha habido periodos fríos, que son estos, son de color blanco, y periodos muy calientes, como son estos. A lo largo de toda la historia de nuestro planeta, el clima ha estado cambiando, no es novedad. Si el planeta tuviera 365 días, sus 4.600 millones de años reescalados a 365 días, los dinosaurios aparecieron hace 10 días. Fíjense nomás, casi todo el año completo no había dinosaurios. Los dinosaurios salieron hace 10 días en este periodo que se llama el Mesozoico. ¿Cuándo aparecimos nosotros? Lo mencionó el doctor Sarucán, hace apenas un día. Nuestros antepasados más remotos evolutivamente en África aparecieron hace aproximadamente un día de los 365. Y esos son los antepasados, los homínidos, pero nosotros, nuestra especie Homo sapiens, apareció hace media hora. Estamos recién llegados al planeta, recién llegados. E inventamos la agricultura hace 1 minuto y medio. Fíjense, hace 1 minuto y medio se inventó la agricultura. Entonces, de todo este periodo de tiempo que tiene nuestro planeta, este es el pedacito en el que ha habido este impacto por nuestra especie. Esta Gaia, que tiene sus 4.600 millones de años, tiene una cantidad tremenda de manifestaciones de la vida, como mencionó también el doctor Sarucán. Les voy a dar unos poquitos ejemplos. Simplemente en el número de tipos de ecosistemas, hay más de 800 ecosistemas terrestres, 400 tipos de ecosistemas de agua dulce. Cuando digo tipos, quiero decir, por ejemplo, en los terrestres, no es lo mismo un desierto que un bosque de pinos, no es lo mismo un bosque de pinos que un bosque de encinos, no es lo mismo un bosque de encinos que una selva, etcétera, etcétera, ¿no? Hay 800 clases de estas cosas. Y así se ve un mapa de los ecosistemas, de los tipos de ecosistemas del mundo, en el mundo. Y así es como se ve en nuestra vecindad inmediata, que es Norteamérica. Fíjense cómo Canadá tiene pues varios tipos de ecosistemas, todos fríos,
como aproximadamente 6 por millón de kilómetros cuadrados. Los Estados Unidos es más diverso, tiene como 10 tipos de ecosistemas por millón de kilómetros cuadrados, y México tiene como 33 tipos de ecosistemas por millón de kilómetros cuadrados, porque la variación de formas en que la vida se expresa en nuestro país es tremenda. Tenemos desde ecosistemas de alta montaña, que son pastizales, sin árboles, muy fríos, hasta las selvas más calientes, tropicales, que hay, por ejemplo, aquí en Chucalco o en otras partes de la República Mexicana. Tenemos toda clase de variación. Es el país que tiene más tipos de ecosistemas después de China. Claro que China mide 8 millones de kilómetros cuadrados, y nosotros medimos 2 millones de kilómetros cuadrados. Esos ecosistemas hacen una cosa muy interesante, que es que fijan la energía del sol y la convierten en biomasa vegetal. Esa biomasa muchas veces no la comemos o la usamos para construir o para toda clase de otras cosas, ¿no? ¿Cuánto? Bueno, en miles de millones de toneladas al año, los ecosistemas terrestres producen como 100,000 millones de toneladas de biomasa al año, y los ecosistemas marinos como 55,000 millones de toneladas al año, que es un montón. Pero no se distribuye parejo. Aquí está la forma como la distribución, como la productividad primaria se acumula en la parte terrestre. Y fíjense que hay partes, esto es mucho y esto es poco. ¿Dónde hay mucho? Bueno, por ejemplo, en los ecosistemas muy tropicales, ¿no? Aquí. Menos, en México todavía hay en la parte tropical, menos en las zonas más áridas, más desérticas, aquí casi no hay, etc. Y lo mismo pasa en el mar. En el mar, aquí esto es poco y esto es mucho. Fíjense dónde hay mucho. Curiosamente, en las zonas del norte y en las zonas más polares, ahí es donde son las grandes pesquerías. No están acumuladas en todos lados. Entonces quiere decir que hay países que son como ganones de esto y hay países que son perdedores. Nosotros somos de los países ganones. ¿Cómo se reparte esta fotosíntesis? Bueno, esta es una de esas cosas en las que tengo que ser técnico y tengo que hacer una gráfica, pero la voy a explicar, entonces no se me preocupe. Aquí lo que estoy haciendo es cuántas especies del total de aproximadamente 10 millones que se calcula que hay en el planeta, y como 10 millones de especies de cosas vivas, cuántas tendrán, y esto está en escala logarítmica, decenas de miles de individuos o cientos de miles de individuos o millones de individuos. Y esta es una gráfica muy general. La mayor parte de las especies tienen, o sea, hay muchísimas especies que tienen muy pocos individuos, o sea, son raras. Esa es la gran mayoría de las especies. Y hay unas cuantas especies que son muy comunes, pero son muy pocas. Entonces, fíjense como cuáles son. Bueno, ahí están. Esto, cuando me refiero a las especies, me refiero a esto. Es una cosa increíble la variedad de la vida en nuestro planeta. Es maravilloso. A nadie se le podría haber ocurrido, si lo hubiera inventado, inventar bichos como esos, ¿no? Que se llaman dragones marinos, o estos que se llaman nudibranquios. O sea, vean ustedes, estos son animales de veras, no alguien que se le ocurrió ponerse a pintar una cosa extraña, sino ahí están, son reales, los microscópicos, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, de esa cantidad tremenda de biomasa que se acumula así en diferentes partes, nosotros, las sociedades humanas, nos apropiamos de ¿qué? ¿Qué creen? La 10ª parte, la 1000ª parte, la 100ª parte. Nos apoderamos del 30%. De toda la energía que viene del Sol y que se convierte, como vimos, en biomasa, nosotros nos quedamos con la 3ª parte. Y eso obviamente tiene consecuencias, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos quedamos con la 3ª parte de toda la biomasa? Pues le quitamos energía y espacio a los individuos de multitud de otras especies. Acuérdense que nosotros somos una especie de 10 millones y nos quedamos con la 3ª parte de toda la energía del Sol, que se convierte en biomasa. Eso como que es medio disparejo, ¿no? Entonces alteramos seriamente el funcionamiento de los ecosistemas y por lo tanto de los servicios que los ecosistemas nos prestan. Entonces miren, va otra vez la gráfica, nomás que ahora le añadí otro eje que es el área chica.
Estas son y el área grande. Estas son las típicas especies que viven en lugares muy pequeños. Por ejemplo, este colibrí que está aquí, que es un colibrí mexicano, vive únicamente en un par de montañas de la Sierra de Guerrero de México, nada más, en ninguna otra parte del universo. Entonces, si alguien va y se agandalla la productividad primaria de donde vive este colibrí se desaparece ya del universo, como hemos hecho ya con muchas especies, ¿no? Esta es otra especie muy interesante que vive en un bosque mesófilo únicamente del estado de Oaxaca, en una zona que está reportada que tiene unas 30, 40 mil hectáreas y no se ha encontrado en ninguna otra parte. Como estas, hay muchas especies, ya les dije que son las principales, y estas son las que tienen millones y millones y millones y trillones de individuos. Estas son las que van a sobrevivir cuando acabemos de extinguir a estas. Uno no quiere vivir en un planeta con estas cosas nada más. Yo no quiero tener nada más a estos de vecino. Quiero tener a estos también de vecinos. Quiero que mis hijos los puedan seguir viendo y disfrutando y que se les ocurran cosas líricas de ver estos animales y estas plantas, ¿no? Que se inspiren y además que podamos tal vez utilizarlos porque probablemente algunos de ellos tengan, por ejemplo, muchas especies de plantas tienen compuestos que son de utilidad médica o muchos microorganismos tienen vías metabólicas que son de importancia industrial, etcétera, etcétera. Entonces, como que nos gustaría no nomás vivir en un planeta con estos, ¿no? También tienen su corazoncito, pero yo quiero más. Entonces, ¿cuáles son las especies más abundantes de nuestro planeta? Las bacterias, pero la más influyente somos nosotros. Si se hace un árbol filogenético, esta es una muestra chiquitita, porque acuérdense que hay 10 millones de especies, ¿no? Y nosotros estamos aquí. Somos una de 10 millones, ¿ok? Que además llegamos hace media hora. A la fiesta esta en la que estamos, nos invitamos y llegaron hace media hora. Y somos uno de 10 millones de invitados. Pero no hay un centímetro cuadrado del planeta donde no esté presente nuestra huella química. Si ustedes van a cualquier parte, a la Antártida, al Polo Norte, a donde sea, y sacan una muestra de suelo, van a encontrar sustancias químicas producidas por las sociedades industriales. Hemos extinguido ya a cientos de especies. Esta es una especie que se extinguió de nuestro país, el carpintero imperial. Ya nunca lo va a ver nadie vivo, ya se extinguió. Estamos agotando ríos, lagos y esta cosa, al final, que después de este largo prólogo, llega a lo que es el tema de la plática. El tema de la plática es que estamos cambiando el clima. Entonces, lo que les quiero ahora platicar es cuál es la evidencia que tenemos de que el clima está cambiando. Y en segundo lugar, cuál es la evidencia de que es por causa nuestra. Porque como ya dije, el clima siempre ha estado cambiando, siempre. Entonces, ¿cómo sabemos que no es otro cambio natural que igual se iba a dar, ¿no? Y todos los datos que voy a sacar están sacados del quinto informe de una cosa que se llama el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y aquí está la página de web. Ahí está una cantidad de datos y de informes y de pláticas para todo público y todo lo que ustedes puedan querer saber sobre cambio climático está aquí en los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas, que son el español, el inglés, el francés, el árabe, el ruso y el chino. Entonces, en esas 6 lenguas, que son las lenguas oficiales de las Naciones Unidas, está todo lo del panel intergubernamental. Y todo lo que voy a enseñarles lo saqué de allí. Entonces, a ver, ¿cómo sabe uno que la temperatura está cambiando? Pues usa uno termómetros, ¿no es cierto? Ahí está la temperatura desde 1850. ¿Por qué desde 1850? Porque es cuando se instalaron los primeros termómetros con las escalas modernas en el mundo. Antes, los ingleses, ya desde hacía 200 años, medían la temperatura, pero con unos termómetros muy raros y hechos con unas escalas también muy extrañas. Entonces, aunque hay datos desde el siglo XVII de la temperatura medida en Inglaterra cada mes, si lo pueden ustedes creer, son datos difíciles de interpretar. Los que ya no son tan difíciles empiezan en 1850. Y estos son el promedio anual. Entonces vean cómo desde 1850 hasta el momento actual, pues
la temperatura estaba a lo que estaba allí. Estos son lo que se llaman anomalías, o sea, son qué tan diferentes del promedio. ¿Okay? Y luego, por ahí de 1920 o 30 empieza a subir y luego otra vez se estabilizó un poquito por ahí de la Segunda Guerra Mundial después y luego vean cómo va para arriba. Entonces son los datos de los termómetros. O sea, no es que alguien vino y me hizo una película que se llamaba, ¿cómo se llama la película de Al Gore? Bueno, la película esa famosa de Al Gore, sino son los datos de los termómetros, de todo el mundo, donde hay termómetros, ahí está, ¿no? Y este es el promedio decenal. Este es el promedio anual y es el promedio cada 10 años y otra vez la misma historia. Ahí va, para arriba, la temperatura sin ninguna duda. Es con termómetros, pero ¿y cómo le hacemos para saber qué pasaba antes de que hubiera termómetros? Bueno, se hace reconstruyendo dos cosas principalmente. Una es con lo que se llaman los análisis palinológicos, que es que se meten los científicos, sacan por ejemplo un tubo de lodo de un lago, o un tubo de hielo de la Antártida, y en el caso de los lagos van y checan qué polen había, y uno puede saber, viendo el polen, si viene de pinos, o viene de árboles tropicales, o de qué cosa. Entonces lo que se ha visto es que, sabiendo si era de pinos, tiene una idea que el clima era más frío, si es tropical, pues el clima era más caliente, etc. Entonces puede uno analizar, por ejemplo, cómo era el clima en la Edad Media o en la época de los romanos, etcétera, viendo cómo es la composición de polen. Y así se hacía. Y entonces, bueno, aquí otra vez esto es ya con termómetros y esto es antes, y había fluctuaciones, pero más o menos alrededor de lo mismo. Y otra vez vemos cómo empieza a subir en nuestra época, ¿no? La temperatura. En la Edad Media hubo una anomalía climática que se llamó la anomalía climática medieval, del siglo X al siglo XIII, que fue muy favorable, clima tremendamente favorable, y entonces hubo una explosión agrícola y crecieron las poblaciones y demás. Luego en esta época hubo una cosa que se llamó la pequeña edad de hielo, muy fría, tremendamente fría. Hasta en las pinturas de los pintores de aquella época pueden ustedes ver cómo la gente percibía el tremendo frío que hacían. Pasado más remoto, como dije, con polen o con núcleos e isótopos. Hay otros indicadores. Miren, es la cantidad de nieve en la primavera en el hemisferio norte, en las montañas, ¿no? Y se ve cómo va para abajo. Esto es el cambio en el contenido calorífico del mar. Esto se hace con satélites. Y cada línea de color que ven ahí es un satélite diferente. Y ven cómo va para arriba, con satélites. No con termómetros, sino con satélites. Esto es la extensión de hielo marino en el verano en el Ártico. Y ven cómo va para abajo. Ahorita les voy a poner una foto de esto. Y esto es el cambio del nivel medio global del mar. O sea, el mar está subiendo de nivel. ¿Cómo sabemos? Si me hubieran hecho caso de lo que les dije, ya me estoy diciendo, ¿y cómo sabes? Bueno, sé porque los países ponen unas cosas que se llaman mareógrafos, que son unas boyas sujetas a una cosa que está anclada que van mostrando de qué tamaño es el nivel del mar. México tiene una red de mareógrafos, los resultados los publica la UNAM. Si ustedes se meten a la base de datos del Instituto de Ciencias del Mar de la UNAM, van a ver las líneas de las mareas en las diferentes estaciones, y eso existe para todo el mundo. Y en algunos lugares va de bajada, no se entiende muy bien por qué, pero en la gran mayoría va de subida. El nivel del mar está subiendo. Otra vez, no es algo que opina alguien o que cree alguien, es lo que los instrumentos indican. ¿Okay? Ahí está el Polo Norte, en 1984, en septiembre de 1984, y es el hielo que había, ¿no? Aquí está Groenlandia, aquí está Canadá, y esto es en septiembre de hace 5 años, vean de qué tamaño está. Si quieren ver la animación de esto, ahí está en esta liga de web que puse aquí, que está horrible como para que la copien, pero si le dan a Google, NASA, cambio de hielo en la Antártida, la van a encontrar. Es una animación que hizo la NASA. Además, y esto sí se los quiero mencionar porque es de lo más interesante, muchas comunidades tradicionales ya sabían que el clima estaba cambiando. Cuando digo comunidades tradicionales, en este caso particular, son los esquimales, los inuit, y muchas de las tribus periárticas, los lapones que viven aquí, que viven en este lado de acá, y muchas de las tribus que viven acá, que no son inuits, esos desde hace más de 50 años
les están diciendo a los antropólogos que iban a trabajar con ellos, oigan, es que el hielo ya no es igual que antes, oigan, es que la nieve ya no es igual que antes, oigan, es que se me deshieló antes de tiempo esta cosa que es donde yo ponía mi ballena para destazarla, ahora ya no puedo. ¿Por qué? Porque se me deshiela antes de tiempo. Antes caía una nieve en polvo muy buena que yo podía usar para tal y cual cosa. Acuérdense que estas gentes tienen nombres para diferentes clases de hielo y de nieve que nosotros no tenemos ni idea. Hay grupos allí que tienen 120 palabras diferentes para 120 diferentes clases de nieve. Entonces, si ven que está cambiando, lo pueden decir, ¿no? Pueden expresarlo de una manera muy sofisticada, muy elaborada. Es que nosotros no podemos. Bueno, de eso los antropólogos lo vienen reportando desde hace décadas. Otros que ya lo estaban sabiendo, las comunidades que hacen navegación marítima en el Pacífico, ya decían, es que no está igual que antes. Antes veíamos tales estrellas en tal época del año, ahora ya no las vemos. ¿Por qué? Porque las nubes cambiaron. Antes las corrientes iban para allá, ahora ya no van para allá. Antes veíamos estos peces, ahora ya no los vemos. La gente muy tradicional, sobre todo los que viven en cierto tipo de ecosistemas, ya saben, sin que se los tenga que decir un científico, que el clima está cambiando. Bueno, ¿por qué todo esto? Es la segunda pregunta. Porque, como ya vimos, hay causas naturales. La primera causa natural se llama los ciclos de Milankovitch. Los ciclos de Milankovitch es que la Tierra, cuando está girando alrededor del Sol, cambia el ángulo de su eje y también cambia la rotación que tiene. Eso lo ven cualquiera de ustedes que haya jugado con un trompo, y todos los que tenemos de cierta edad para arriba jugamos con trompos cuando éramos chicos. Cuando uno hace bailar el trompo no se queda parado así, sino que da vueltas, gira. Lo mismo hace la Tierra. Entonces, cuando la Tierra está más para allá o más para acá, el clima cambia, porque le pega el Sol de manera diferente. Eso se llaman los ciclos de Milankovitch. Son muy complicados y son los que han generado geológicamente, básicamente, los cambios del clima. También la actividad volcánica. ¿Por qué? Porque cuando estallan los volcanes, avientan muchísima ceniza y entonces pega menos sol, llega menos energía a la Tierra. O por los ciclos de las manchas solares, ¿no? Entonces son cosas naturales. La composición de gases de la atmósfera, que también ha cambiado, etc. Pero también estamos nosotros, nuestras actividades, ¿no? ¿Cuáles son las actividades principales que hacen cambio climático? La deforestación, sobre todo cuando es acompañada por quema. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo cuando quemamos es todo ese carbono que estaba en la madera se va otra vez a la atmósfera, ¿no? Y la contaminación industrial. Todo el petróleo que estamos quemando, y llevamos 200 años quemando, se va a la atmósfera. Y lo que pasa entonces es que cambia, hay un mecanismo que está perfectamente bien entendido, de cómo es que cuando entra la luz, cambia de frecuencia, la atmósfera es transparente a la luz de frecuencias altas, cuando cambia de frecuencia al llegar, y cuando llega abajo ya es de otra frecuencia, y la atmósfera ya no es transparente a esa otra frecuencia, y eso se llama efecto invernadero. Entra fácil, pero no se sale fácil, la energía, esto se calienta. Entonces miren, aquí está la cantidad de dióxido de carbono, que es el principal gas de invernadero en la atmósfera desde 1960, en dos observatorios. En el observatorio de Mauna Loa, este es un volcán que está en Hawái, que está en rojo, y en color azul es otro observatorio que está en la Antártida, en donde también viene dióxido de carbono. ¿Y qué es lo que estamos haciendo desde que lo empezaron a medir? Va para arriba, cada vez más y más y más y más y más y más. Nosotros rebasamos las 400 partes por millón el año pasado. La última vez que hubieron 400 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera fue hace 30 millones de años. 30 millones de años. ¿Ok? Y esto es lo que pasa con la acidez del mar, se está haciendo cada vez más ácido, lo cual tiene consecuencias para los corales y otras cosas. Ahora, aquí viene una de estas partes técnicas que es muy importante que se los comunique, pero no es fácil comunicarlo. La mayor parte de las predicciones de lo que va a pasar, o sea, no la mayor parte, todas, se hace usando unas cosas que se llaman modelos generales de circulación, que son unos cálculos físicos realmente muy complicados, que tienen que ser en supercomputadoras y que resuelven una cosa que se llama la ecuación de Navier-Stokes. ¿Y cómo funciona? Pues es subdividir el planeta como en celditas y luego calcular
qué tanto se mueve el calor de cualquier celda a todas las otras, suponiendo el forzamiento por la luz solar, ¿no? Entonces eso hace estos mapas. Mucha gente dice, ok, es que todas esas predicciones que hacen ustedes los científicos de cambio climático son modelos, son cálculos, no son observaciones. Pues sí, no son observaciones porque en el futuro nadie ha puesto termómetros, ¿no? O sea, es imposible poner termómetros en el futuro. Lo único que podemos hacer es hacer los mejores cálculos que podamos con lo que ya sabemos. Y la forma como calibran estos modelos generales de circulación es que los avientan para atrás. O sea, lo calibran ahorita y luego ven si las predicciones hacia el pasado, donde sí teníamos termómetros, funcionan bien. Y funcionan bastante bien. Y lo que se ve es esto, miren. Aquí está la predicción. Esta es la predicción. Hacia el pasado predicen requete bien. Hay como que una banda, porque hacen lo que se llaman ensambles, que es que hacen muchas corridas en la computadora y sacan el promedio. Entonces, hacia atrás, la línea negra es lo observado, es los datos de los dispositivos, de los termómetros. Hacia atrás predicen perfectamente bien. Hacia adelante hay dos predicciones diferentes. Esta es la predicción usando nada más los forzamientos naturales, los ciclos de Milankovitch, las manchas solares, esas cosas. Y esta es la predicción con el forzamiento debido a nuestra actividad. Yo creo que esto es una evidencia realmente muy fuerte de que somos nosotros, o más bien de que nuestro efecto está contribuyendo de manera muy fuerte a hacer el cambio climático. No solo es una cosa natural, por supuesto que también hay una cosa natural, pero además nuestras actividades están contribuyendo. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Todo el mundo ha visto esta cosa realmente espantosa de sus osos, ¿no? Lo que está pasando es que va a haber problemas en las regiones costeras porque está subiendo el nivel del mar. Como hay más energía en la atmósfera y hay más agua en la atmósfera, entonces los eventos extremos son más comunes, cosa que estamos viendo todo el tiempo. Va a haber cambios, ya están habiendo cambios en las zonas agrícolas, zonas donde llovía muy bien, ahora ya no llueve, zonas donde el agua ya no rinde, como dice muchas veces el campesino, no es que ya no me rinde el agua, sí llueve, pero hace más calor y entonces se evapora más y entonces el agua ya no rinde lo que rendía antes. Las enfermedades se están desplazando, estamos teniendo ya enfermedades del trópico, mucho más sureñas que están llegando hacia donde nosotros vivimos ahora, y se está afectando la biodiversidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Y la pregunta es si ya está todo perdido, como pensaba ella, ¿no? Pero no está todo perdido. Y esto es el mensaje principal que me gustaría dejar, sobre todo a los jóvenes de aquí y sobre todo a los niños. No está todo perdido. Siempre hemos sido capaces, nuestra especie y nuestras culturas y nuestras sociedades, siempre hemos sido capaces de resolver problemas muy serios que hemos tenido. Entonces, debemos de tener una actitud positiva de que sí estamos en un problema, pero sí lo vamos a poder resolver. ¿Cómo lo vamos a poder resolver? Bueno, hay dos palabras que son muy usadas en este tema. Una es mitigación y otra adaptación. Mitigación se usaba más hace unos años porque vamos a hacer cosas para que ya no vaya a pasar esto. Personalmente creo que ya se nos fue ese tren y creo que lo que tenemos que hacer ahora es prepararnos y estar para adaptarnos a esos cambios que vienen. Entonces yo voy a concentrar un poquito más en lo de la adaptación, ¿no? Porque el cambio pues ya empezó. Y lo que se puede hacer está a diferentes niveles. Lo que puede hacer el mundo completo, todas las sociedades de todo el planeta, todos juntos, todo el mundo, por ejemplo las Naciones Unidas, lo que puede hacerse en los países individualmente y lo que yo puedo hacer en mi familia, en mi casa, en mi escuela, con las gentes de mi barrio, ¿no? En el mundo, el acuerdo principal tiene un nombre muy largo y medio curioso, que es el Acuerdo Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático.
que es el famoso Acuerdo de París, del que se salieron los gringos hace un poquito de tiempo. Ese acuerdo, este es el delegado de México en un momento en que está hablando por un grupo de países. No está hablando él solo en representación de México, está hablando a nombre de un grupo grande de países. El problema de esta cuestión es que las metas son voluntarias. Toda esa cosa de que dijo Trump, de que iba a costarle $1 trillón a los Estados Unidos, son puras mentiras, porque las metas son voluntarias. Entonces, si ellos hubieran querido, no las cumplen y ya, no pasa nada, son voluntarias. Lo hizo como una cosa teatral, sobre todo para su grupo que lo apoya, ¿no? Y tuvo menos efecto de lo que se pensaba, porque nadie más en el mundo hizo el menor caso. Y fue el único país que se salió. Y todos los demás países renovaron sus compromisos. ¿Son voluntarios? Sí, son voluntarios. Eso quiere decir que sería mejor que no fueran voluntarios. Sí, sería mejor que no fueran voluntarios, pero no importa. Miren, por ejemplo, China, que es un país que tiene metas voluntarias, ya las está cumpliendo y las está rebasando. Un país súper importante por su actividad industrial. Están desarrollando una cantidad de energías alternativas impresionantes. Y lo mismo la India y muchos otros países también. Las negociaciones en estos acuerdos multilaterales son muy complicadas porque son por grupos. Y los diferentes países forman parte de diferentes grupos y no siempre se ponen de acuerdo, ¿no? Pero ahí además tienen efectos a largo plazo. Aquí hay un grupo de gente alegando sobre estas cuestiones de cambio climático. Son negociaciones realmente muy complicadas, muy difíciles y de mucha envergadura, y en México se preparan por años antes de que México vaya con un punto de vista, porque si México dice, me quiero comprometer a que vamos a usar tanto menos de gasolina, pues, o sea, no es el gobierno, está teniendo se está comprometiendo por todos nosotros, ¿no? Entonces no es tan sencillo hacer ese tipo de compromisos. Tienen su importancia, yo creo que son tal vez no tan importantes como mucha gente lo considera, pero es una opinión muy personal. O los países. ¿Qué podemos hacer los países? Los países pueden controlar la deforestación, porque es uno de los principales productores de gas de invernadero. Además de controlar la deforestación, pueden reforestar. Eso es sumamente importante. Podemos adoptar energías limpias. Esta es una energía limpia. Tiene sus problemas. Por supuesto que tiene sus problemas. Todo lo que hacemos tiene pros y contras, pero los pros son más que los contras y los problemas se deben de poder resolver. Debemos de poder migrar a una agricultura sustentable. Eso es otro de los grandes retos que tienen muchos de ustedes. ¿Cómo le vamos a hacer para producir comida para más gente sin destrozar el espacio que ya tenemos? Que eso se mencionó hace rato, ¿no? Esos son problemas, pero depende de nuestra inteligencia y de nuestra capacidad de organizarnos, resolverlos, y sí lo vamos a poder hacer. Todo esto ya está ocurriendo en todo el mundo, también aquí. También aquí. Ay, no sé por qué no salieron. Bueno, aquí están ejemplos de silvicultores que en este particular caso son de un ejido en Quintana Roo, produciendo plántulas para sus propios plantaciones forestales. Y aquí están en un aserradero. Y esto se está haciendo en México tanto por ejidos como por empresarios privados, que son los que están apoyando esta cátedra. Es algo que se puede hacer y ya se está haciendo. Y México es un país que está avanzado en estas cosas, comparado con países similares al nuestro en grado de desarrollo, ¿no? Bueno, si no lo hacemos, entre otras cosas, ¿qué va a pasar? Se van a extinguir especies. Y ustedes bien se pueden preguntar, es una pregunta perfectamente válida, ¿qué nos importa que se extingan las especies? ¿A quién le importa que se extinga un bicho que nadie conoce, que tiene un nombre científico raro, del cual solamente los expertos alguna vez lo colectaron y lo describieron y está clavado en una caja en un museo en Londres y nadie lo ha visto? ¿Por qué nos va a importar? Miren, nos importa en primer lugar porque hay un valor económico que es real.
y que tiene que ver con la fibra, la madera, la pesca, las especies medicinales que mucha gente utiliza, etcétera, etcétera. Pero también nos importa porque constituyen los componentes de los ecosistemas que nos prestan los servicios ecológicos más importantes. O sea, el aire que respiramos, el suelo fértil donde se planta la comida, la regulación de los sistemas hídricos, la regulación de los procesos de mareas, etcétera, etcétera, la protección contra cosas como los tsunamis, todo eso nos lo prestan, son servicios ambientales, se llaman, que prestan los grupos de especies que forman los ecosistemas, ¿no? Pero además, personalmente yo creo que este es el bueno, es esto que está acá. Miren, esta es una frase que es apócrifa, no es cierta, pero es muy bonita, entonces vale la pena leerla, aunque se le atribuía al jefe de la tribu Seattle de los Estados Unidos, y no es cierto, la inventó un periodista, pero miren, dice, ¿qué sería del hombre sin los animales? Si todas las bestias desaparecieran, los humanos morirían de una gran soledad espiritual, porque lo que le pasa a las bestias les pasará a los humanos. Todas las cosas están conectadas. Y aunque sea apócrifa, que lo es muy buena frase. Y yo creo que esa frase está en nuestro corazón cuando nos preocupamos de lo que le estamos haciendo al planeta. No solo es por el dinero, que es muy importante, no solo es por la comida, que obviamente es esencial, es también por la otra parte, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Planeta, a nivel de las Naciones Unidas, luego los países, ahora nosotros, cada uno de nosotros. Miren, aquí voy a decir una cosa que va a parecer contradictoria. Lo que cada uno de nosotros hace, o mi familia, es poquito, pero hay que multiplicarlo. Y cuando toda una sociedad cambia, entonces ya pesa mucho, aunque lo que yo haga sea poquito y parezca que no sirve de nada, sí sirve. Entonces, miren, en primer lugar, yo creo que es muy importante que nos aprendamos a conocer, a enterarnos, a distinguir rollos, choros, de lo que son realmente los datos. Yo espero haberles dado información de veras, que además les di las fuentes, ustedes pueden ir y leerlas ustedes mismos y ver si Soberón nomás nos vino a tirar un chorote, ¿no? O realmente sí hay algo ahí detrás que sí sea verdadero, información verdadera, ¿no? Segunda cosa, tiene que ver con sus elecciones, la manera como ustedes deciden vivir, sobre todo los chavos. Salgo de mi recámara y apago la luz o no la apago. Voy al súper y ¿qué compro? Me importa un cacahuate que la hamburguesa venga en una caja de esta espuma de plástico, o pido una de papel o de cartón que se pueda reciclar. Voy y escojo, no me importa un cacahuate que las manzanas vengan de Chile y entonces tuvieron que hacer un viaje larguísimo, o escojo comida que se produjo localmente, que no gastó energía, que además beneficia a los campesinos de mi localidad o de mi estado o de mi municipio. Aprender pues a vivir bien, no tirar basura, es una cosa importantísima, reciclarla la que se pueda, seleccionar, usar, no sé, coche, si puedo evitar usar el coche mejor, evitar usarlo, no sé, a veces no se puede, vivimos en el mundo en que vivimos, pero hay que tratar de hacerlo, ¿no? Organizarme, encontrar una ONG que le interese algo, por ejemplo, capaz que hay una ONG aquí que quiere limpiar la laguna, bueno, pues ayudemos a esa laguna, y que esa lagunita, que es de mi ámbito, las Naciones Unidas no se van a enterar que lo hicieron, no importa. Aquí va a estar más limpia esa laguna porque ustedes le trabajaron, ¿no? Aprender a exigirles cosas a los del gobierno, no nomás ahí están haciendo lo que se les pega la gana. La ciudadanía tiene que estar enchinchando, moliendo, fregando, mandando correos electrónicos, haciendo manifestaciones, parándoseles enfrente, denunciándolos, poniendo cartas en los periódicos. Es la única manera de que empiecen a tener un poco de responsabilidad respecto a muchas de estas cosas que ocurren. Y esto muy importante, ¿no? Sí se puede. Vivimos en tiempos de dudas porque desafortunadamente ha habido en los últimos años
una especie de tendencia como a relativizar todo y a poner todo en duda, ¿no? Hay quien duda que el clima esté cambiando, y son gente no cualquiera, el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pero no es una cuestión de creencia, no es de que yo sí creo que el clima está cambiando o no creo que el clima esté cambiando, es cuestión de evidencia y de lógica, de usar sus cerebros, iba yo a decir, para lo que se los dio Dios, cosa que particularmente yo creo que así es, pero muchas gente no lo creen, ¿no? Entonces hay que usar su cerebro y ver las evidencias. También noten que dejé muchos detalles fuera. Los detalles están en los reportes del panel intergubernamental y, por ejemplo, el Centro de Cambio Global tiene científicos que son expertos en estos temas y a los que les pueden ustedes preguntar en caso de que tengan dudas. Entonces, ya acabé. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, hay que tener claridad sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo, que eso es lo que se llama axiología. Si ustedes no saben si algo es bueno o malo, no van a hacer nada. O sea, ¿es bueno o es malo que se extinga la mariposa monarca? Lo tienen que decidir ustedes. ¿Es bueno o es malo que suba el nivel del mar? Bueno, eso está fácil porque generalmente se va a considerar que no es bueno, ¿no? Pero la extinción de una especie así desconocida, lo tienen ustedes que decidir, es una cuestión de axiologías, de valores, de lo que ustedes creen que está bien, que está mal. En segundo lugar, tienen que tener conocimiento, porque esto no basta. Tienen que saber cuáles son las consecuencias de hacer algo o de no hacerlo. Y eso significa leer, pensar, capacitarse, salir bien en la escuela, aprender matemáticas, aprender física, aprender química, todas esas cosas que son las materias coco de todo mundo, lo fueron de mí y creo que son de mucha gente. Pero esas son las que nos dan las herramientas para luego poder actuar respecto a lo que creemos que está bien y que está mal. Y luego finalmente, esta que es la neta del planeta. Tienen que estar dispuestos a trabajarle y a echarle las ganas, no una semana o un mes, sino su vida. Su vida tiene que estar bien vivida de tal forma que su conocimiento corresponda a sus valores. Y entonces yo creo que la vamos a hacer. Claro que va a costar algo de trabajo, pero sí la vamos a hacer. Bueno, pues muchas gracias por la atención.